A ver, imagina la siguiente situación. Una persona se somete a una sesión de hipnosis profunda. Ujú. Y estando en ese estado, digamos, de trance total, el investigador se le acerca y le toca el antebrazo con un simple cubito de hielo. Vale, un cubito de hielo normal y corriente. Exacto. Pero al mismo tiempo le dice, con una autoridad absoluta, que lo que le está aplicando en la piel es un carbón al rojo vivo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el cuerpo, lejos de registrar la temperatura real de ese hielo, reacciona a la información que acaba de recibir el cerebro Claro. y desarrolla una ampolla de quemadura real, física y palpable, justo en el lugar del contacto. O sea, sin calor real, sin fuego, solo con información pura y dura. Lo que vamos a hacer en nuestra inmersión a fondo de hoy. Totalmente. Es un ejemplo perfecto. Nuestra misión hoy es desgranar una pila inmensa de materiales fuente. Tenemos textos fundamentales, transcripciones de sesiones prácticas, conferencias sobre la ciencia del Shinen Qigong, Ujú, hay muchísimo material. muchísimo. Y queremos descifrar cómo el poder de la información y la creencia, eso que en Occidente solemos meter en el cajón desastre del efecto placebo. Sí, que lo tratamos casi como un error del sistema. Exacto. Pues queremos ver cómo se puede estructurar de forma consciente, cómo se aplica para potenciar un método muy específico de sanación llamado Peng Chi Guanding Fa, o para entendernos, el método de levantar y verter el chi. Y los textos que estamos manejando hoy son fascinantes precisamente por eso. Nos proponen dejar de ver el efecto placebo como, bueno, como una anomalía estadística o un simple engaño de la mente. Ya, como si te estuvieras autoengañando y por casualidad te curas. Justo eso. Nos invitan a empezar a tratarlo como una tecnología interna súper sofisticada. Es una premisa radical que nos dice que la mente no es un pasajero en el vehículo del cuerpo, limitándose a mirar por la ventana. Ujú. Es el conductor, el mecánico y el ingeniero que diseñó el motor, todo a la vez. Es que al leer las fuentes yo me he quedado alucinada con cómo abordan el concepto de la conciencia. Ya. Porque nosotros en Occidente tendemos a pensar en la conciencia como algo súper etéreo, ¿sabes? Como una nube de pensamientos abstractos, casi como un subproducto del cerebro que está ahí flotando. Sí, algo filosófico, intangible. Eso es, pero en estos textos hablan constantemente del Yishi. Y no lo tratan como psicología en absoluto, lo tratan casi como si fuera física cuántica. Es que marcan una línea divisoria clarísima. En todo este marco del Jinen Shigon, la conciencia, ese Yishi del que hablas, se define explícitamente como una forma especial de movimiento material y energía. ¡Ostras! Sí. De hecho, los textos mencionan el Ji Yuan Ti, que, bueno, podemos traducir como el cuerpo de la conciencia primordial. Y ojo, no es una metáfora. Vale. Hablan de un estado de la materia que es extremadamente sutil, pero es materia al fin y al cabo. Es el campo de energía más fino y poderoso que existe en el ser humano. A ver, espera. Déjame ver si lo entiendo bien, porque esto tiene tela. Están diciendo que un pensamiento, que una simple intención, tiene una masa o una frecuencia energética que puede interactuar directamente con la materia densa de nuestro cuerpo. Esa es exactamente la base de todo el sistema. El Yishi se considera, según los textos, el comandante absoluto del Chi, de la energía vital. ¿Vale? Y como el Chi es lo que forma y sostiene las células, la sangre, los tejidos, pues la conciencia es, por extensión lógica, el comandante de la forma física. La regla de oro que se repite sin parar es, donde va la intención, va el Chi. ¡Wow! A ver, para visualizar esto mejor y que quienes nos escuchan puedan quedarse con la copla, es como si el Yishi fuera el sistema operativo de un ordenador, ¿no? Me gusta esa analogía, sí. Tienes el hardware, que son los músculos, los huesos, los órganos, pero ese hardware, al final, es un trozo de metal inerte si no hay un software que le diga qué hacer. Claro, no hace nada por sí solo. Pues la conciencia sería ese código invisible. Esas líneas de programación que, aunque tú no las puedas tocar con las manos, dictan si el ventilador del ordenador gira o si la pantalla se enciende. Es una analogía súper útil porque nos permite entender el mecanismo de acción real. O sea, el sistema operativo envía comandos ejecutables. Y según las fuentes, si la mente se enfoca y emite una instrucción clara, digamos de concentración, el ki obedece al instante. Ujú. Se agrupa, se condensa y puede llegar a formar materia tangible.
Es decir, que construye tejido, regenera células. Madre mía. Y por el contrario, si el código que tú envías es una instrucción de disipación, lo tangible, como podría ser, no sé, una masa, un tumor o un bloqueo, puede dispersarse por completo y volverse intangible. Es un control sobre el metabolismo verdaderamente profundo. Vale. Teniendo claro que la mente actúa como este super software capaz de compilar código en realidades biológicas, me surge la gran duda de cómo se aterriza todo esto. Ya, la práctica. Claro, porque sentarse en el sofá a pensar en plan, ¡ay, quiero estar sana!, no parece suficiente, ¿verdad? No, desde luego que no. Aquí es donde los textos introducen la arquitectura de este método práctico que mencionamos antes, el Penghi Quandin Fa. Vamos a meternos ahí. ¿Cuál es la mecánica exacta de este ejercicio de levantar y verter el chi? Pues a nivel externo, si tú ves a alguien haciéndolo, parece una coreografía muy suave, como gimnasia lenta. Pero internamente es un proceso de ingeniería energética puro y duro. Ujú. El practicante utiliza su mente, apoyada por esos movimientos físicos de los brazos, para visualizar y conectar con el Hun-Yang Qi de la naturaleza. El Hun-Yuan Qi primordial, ¿no? O sea, la energía pura del universo, antes de que se diferencie en formas concretas. Justo. Es como la sopa primigenia, la materia prima de la vida. La técnica consiste básicamente en expandir tu mente hacia el universo infinito para recoger esa energía pura. Vale. La elevas físicamente con los movimientos de las manos por encima de la cabeza y luego imaginas que se vierte directamente a través de la coronilla, ese punto que los textos llaman Bai Hui o puerta celestial. Es como si te estuvieras dando una ducha literal de energía cósmica. Una ducha pero que no resbala por la piel. Ojo, Ya. el objetivo es que ese ki puro inunde todo el interior del cuerpo, que descienda como una cascada que lava el cerebro, los órganos internos, los huesos, todo, hasta salir por las plantas de los pies. Por los puntos Yongguan, ¿verdad? Exacto. La idea es establecer un intercambio constante. Abres los límites físicos de tu cuerpo para que la energía, que es inagotable en el entorno, penetre y fortalezca tu propio ki interno. Vale, pues tengo que pararte aquí, porque este es justo el punto de los textos donde yo, como mujer occidental, entrenada toda mi vida para resolver problemas atacándolos, choqué contra un muro de hormigón absoluto. A ver, cuéntame. Si yo estoy practicando esto y tengo un dolor de rodilla insoportable, o peor, imagínate que me han diagnosticado un tumor, mi primer instinto, lógico, es ir a la guerra. Claro, luchar contra ello. La lógica me dice que me concentre en la rodilla, que visualice esa energía enferma o ese tejido que está dañado y use toda mi mente para empujarlo fuera del cuerpo, como quien saca la basura de casa, vaya. Es lo que haríamos todos de entrada. Pues los manuales de este método prohíben explícitamente hacer eso. Y te digo una cosa, me parece súper contraintuitivo y hasta irresponsable no atacar directamente la enfermedad. ¿Por qué las fuentes insisten en que no puedo visualizar cómo expulso el mal? Es una duda buenísima. Y la respuesta es que ir a la guerra requiere que mantengas toda tu atención fijada en el enemigo. Los maestros de este método entienden la psicología humana a un nivel muy, muy profundo. Ujú. Piensa en esto. Si tu instrucción mental constante es, voy a empujar este tumor fuera de mí, ¿en qué está pensando realmente tu cerebro durante toda la sesión de práctica? Pues en el tumor, Claro, en el dolor que siento, en el miedo que me da a estar enferma. exacto. Y volviendo a tu propia analogía del sistema operativo, si piensas en el tumor para expulsarlo, lo que haces es mantener el código de ese virus corriendo en primer plano en tu pantalla. Ostras, es verdad. ¿Está saturando el canal? Estás saturando el canal de comunicación con información patológica pura. Le estás diciendo constantemente a tu Yi-Yuan Ti, a tu conciencia, presta atención a la enfermedad. Al intentar expulsar esa energía dañina, paradójicamente, la mente se ancla a ella como una garrapata y la alimenta con su enfoque. O sea, le estamos dando absolutamente todo nuestro ancho de banda mental a la dolencia. Tal cual. Por eso el método exige un cambio de paradigma radical. Te dice, simplemente abre los canales y concéntrate única y exclusivamente en la entrada de energía pura. Vale. No te pelees con la oscuridad. Si entras en una habitación que está a oscuras, tú no intentas sacar la sombra a empujones por la ventana, ¿verdad? No, claro, vas y enciendes la luz. Pues esto es lo mismo, simplemente enciendes la luz. Al enfocar toda tu intención en la vitalidad que entra, la enfermedad se ve privada de esa atención mental. Y como hemos dicho que donde va la mente va el chi, Al retirar la mente de la enfermedad, ésta pierde su sustento, pierde la energía que la mantiene viva y se disuelve de forma natural. exactamente. Es una reestructuración de la atención brutal, ¿eh? Pero a ver,
Seamos sinceros, ignorar un dolor punzante en la rodilla o el terror absoluto que te produce un diagnóstico médico grave y concentrarte solo en la luz y la energía pura que entra requiere una capacidad de convencimiento que yo diría que es casi inhumana. Es muy difícil, sí. Y creo que eso enlaza perfectamente con todas las historias de las fuentes sobre el poder material de la sugestión y el verdadero alcance de lo que llamamos creencia, ¿no? Sin duda. El experimento aquel de la ampolla de hielo del que hablábamos al principio demuestra de forma empírica que el cuerpo no distingue entre un estímulo físico real y una creencia implantada con suficiente autoridad. Ya. Cuando la información se aloja en el cerebro y lo hace sin encontrar resistencia lógica, altera la biología. Y en el contexto del Qigong, los textos documentan muchísimos casos de cómo esa convicción, cuando se sostiene en el tiempo, reprograma por completo casos crónicos muy severos. De hecho, hay una historia concreta en estos manuales que a mí me dejó loca, porque ilustra muy bien la dificultad y, la recompensa de sostener esa creencia cuando todo a tu alrededor te grita que no está funcionando. Ah, la del trabajador de la fábrica, ¿verdad? Esa misma. El caso de un trabajador de la fábrica de locomotora Serki en Beijing. Las fuentes cuentan que este hombre sufría de una artritis reumatoide tan grave que llevaba literalmente 2 décadas sin poder salir de su barrio. Su movilidad estaba completamente destrozada. Y fíjate, la artritis reumatoide en esos niveles tan avanzados calcifica las articulaciones por completo. Uf, Es una prisión física, un estado de dolor constante del que es casi imposible escapar. pues este hombre, en ese estado, empieza a practicar Jining Qigong. Y sus compañeros de clase, a las pocas semanas de empezar, empiezan a comentar maravillas, que si sienten el flujo del chi, que si se les calientan las manos, cómo mejoran rápidamente sus síntomas. Claro, tienen resultados rápidos. Pero pasan 3 meses y nuestro hombre no siente nada. Pasa medio año, un año entero, y su cuerpo sigue exactamente igual de rígido. Ni un cosquilleo, vamos. Es que cualquier persona racional, bajo nuestros estándares occidentales, habría abandonado al tercer mes. Totalmente. Habría concluido que la terapia es un fraude absoluto, o, peor, que su cuerpo ya está tan roto que no tiene arreglo. Pero él sigue. Durante 1 año y 9 meses. O sea, 21 meses practicando sin la más mínima evidencia física de mejora. Madre mía, 21 meses. Y las fuentes destacan algo fundamental aquí. Mantuvo una fe inquebrantable. A pesar de que su cerebro racional y probablemente su familia le gritaban que aquello no estaba haciendo nada, él decidió creer ciegamente que el método reconstruiría su cuerpo. Ujú. Y tras esos 21 meses de espera activa, se curó. Pero no te hablo de una leve mejora, de que le dolía un poco menos. Las fuentes relatan que recuperó tanta movilidad que pudo volver a montar en bicicleta y terminó escalando una montaña entera en el parque Shanshan. Es alucinante. Y este caso ilustra a la perfección el axioma central que rige toda esta disciplina, que es: la fe conduce al espíritu. Vale. Y ojo, aquí la palabra espíritu no tiene ninguna connotación religiosa rara, sino que se refiere a esa actividad súper profunda de la conciencia. Entiendo. Cuando tú cultivas una creencia verdadera, genuina, que no admite ni el más mínimo espacio para la duda, generas lo que los textos denominan el poder de la fe. Y te aseguro que no es un sentimiento bonito de Mr. Wonderful. Ya, no es una taza motivacional. Para nada. Es una fuerza coherente, una onda de información que se vuelve tan densa en tu interior que literalmente obliga a los mecanismos biológicos del cuerpo a reestructurarse en la dirección que ha predeterminado esa creencia. ¡Qué barbaridad! Pero claro, si la creencia es la llave maestra que abre la puerta de la curación, las fuentes también nos dan ejemplos de lo que pasa cuando pones el cerrojo desde dentro. Sí, sí. Me refiero a la anécdota de la periodista en Xinjiang. Ah, claro, es un contraste perfecto para entender esto. Esa periodista acudió a un maestro de Qigong buscando un tratamiento urgente para un tumor, pero lo hizo desde una postura de escepticismo activo, casi beligerante. Sí, Afirmaba desde el minuto 1 que no creía en absoluto en ese proceso y que solo estaba allí en plan, bueno, por probar y documentarlo. actuaba como si fuera un muro de hormigón frente a la terapia, ¿no? Y biológicamente se convirtió en un muro de hormigón. La intención pura de incredulidad, el pensamiento estructurado de «esto no me puede curar», emite una señal que bloquea físicamente la receptividad del propio cuerpo. ¡Ostras! En casos así, la propia información de rechazo que está emitiendo la mente del paciente es tan fuerte que impide que la energía curativa penetre. Por muy potente que sea el maestro que le esté enviando el chi, no puede modificar el tejido.
La creencia es el puente. Si tú como paciente dinamitas el puente con tu incredulidad constante, el chi no puede cruzar al otro lado. Entiendo la mecánica. Es decir, la convicción te abre el paso y la duda te lo cierra de golpe. Pero aquí volvemos al problema práctico, al día a día. Vamos allá. ¿Cómo pasas de tener miedo, de tener dolor real y una radiografía en la mano que te muestra un problema gravísimo, a cultivar de pronto esa fe absoluta? Ya. No es darle un interruptor. Claro, porque el famoso pensamiento positivo, eso de mirarse al espejo por la mañana y decir todo va a ir súper bien con una sonrisa forzada, muchas veces es solo una capa de pintura muy barata sobre un miedo aterrador que tienes por dentro. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo se desarrolla una herramienta de reprogramación física de verdad que no colapse ante el primer síntoma de dolor? Pues mira, los textos son muy conscientes de esa enorme fragilidad que tiene el pensamiento positivo típico occidental, y por eso introducen un concepto filosófico muchísimo más robusto, que tiene una raíz confuciana muy profunda, y es el concepto de Ji-Cheng. Ji-Cheng. A ver, ¿y qué diferencia exacta hay entre eso y el optimismo puro y duro de toda la vida? Pues se traduce habitualmente como sinceridad absoluta o sinceridad suprema. Fíjate, el optimismo a menudo implica que hay un deseo. Ojalá me cure. Espero de verdad que esto funcione esta vez. Claro. Ese simple deseo ya lleva implícita la semilla, la posibilidad del fracaso. El Chi-Cheng, sin embargo, es un estado mental de enfoque total. Es una pureza de intención, donde la aflicción interna es absolutamente cero. Wow. No esperas que algo pase. Sabes con cada fibra de tu ser que ya está pasando. Fíjate si es potente, que los textos llegan a afirmar que el Chi-Cheng permite al individuo, textualmente, participar en la creación del universo. Fíjate qué afirmación más inmensa, ¿eh? Suena súper poético, pero viniendo de textos que son tan técnicos en otras áreas, tiene que significar algo muy específico a nivel celular, participar en la creación del universo. Significa alinear tu propia conciencia con las leyes fundamentales de la naturaleza, que como sabemos están en constante renovación. Cuando tu mente está libre de dobles intenciones, cuando apagas esa vocecita interior que te dice constantemente «¿y si no funciona?», dejas por fin de interferir con tu propia biología. Ujú. En ese estado de sinceridad suprema, la resistencia desaparece por completo. Y sin esa resistencia, la capacidad real para alterar tu realidad física, para regenerar un tejido dañado o disolver una inflamación, se vuelve exponencialmente más rápida. Vale. Creo que entiendo el estado mental al que hay que llegar. Pero vamos al barro, a la aplicación real. Venga. Si alguien está aplicando el método de levantar y verter el chi consigo mismo en su casa, o imagínate que un maestro está tratando a un paciente en una camilla, ¿cómo narices se articula este Ji-Cheng en el momento exacto de la práctica? ¿Hay algún tipo de protocolo a seguir? Sí, y es sumamente estricto, especialmente en lo que respecta al lenguaje. Todo esto se articula a través de lo que las fuentes llaman órdenes mentales imperativas. Órdenes mentales imperativas, vale. La técnica exige una disciplina lingüística absoluta, porque al final el lenguaje es lo que estructura nuestro pensamiento. Por ejemplo, al tratar a alguien, los textos prohíben categóricamente hacer preguntas del tipo ¿te sigue doliendo la espalda? O ¿cómo sientes el bulto hoy? ¿Está más pequeño? Claro. Ostras, porque en el momento en que tú haces esa pregunta obligas al cerebro de la otra persona a escanear su propio cuerpo buscando activamente el dolor. Exactamente. Lo estás obligando a reconectar con la enfermedad. Tal cual. Y ahí rompes el Ji-Cheng en 1000 pedazos. Introduces la duda y vuelves a instalar el programa del virus en el sistema operativo. En su lugar, las fuentes exigen que se emitan afirmaciones e instrucciones súper directas, imperativas y totalmente seguras. Del tipo, Debes afirmar con total rotundidad, a ti mismo o al paciente. La enfermedad ha mejorado, o ya no hay dolor en absoluto. O puedes dar instrucciones físicas directas como, mueve un poco la rodilla ahora, fíjate cómo está mejorando. nada de dudas. Cero. No hay condicionales, no hay ningún espacio para el quizás o el vamos a ver si. O sea, es reprogramar a la fuerza brutal, pero con una precisión quirúrgica, ¿no? Sí. De esta orden imperativa. Porque, a ver, ¿por qué el cerebro de un adulto acepta esa afirmación en lugar de rechazarla de plano como una mentira evidente si la rodilla objetivamente aún le duele? Es una pregunta clave, porque la orden imperativa, cuando se da con esa sinceridad absoluta del Ji-Cheng, actúa como un vehículo perfecto,
fusiona la energía que tú estás enviando con el flujo de conciencia del área afectada. Vale. Al decirle a la mente racional, la zona ya está sana, con una seguridad tan aplastante que no admite réplica, consigues algo fundamental que los textos describen como abrir el orificio desde una perspectiva lógica. Abrir el orificio lógico. Ostras, eso suena literalmente a hackear el cerebro. Es que es exactamente eso, es un hackeo en toda regla. El cerebro racional está constantemente evaluando amenazas, operando bajo un paradigma de alerta, de supervivencia y enfermedad. Ujú. Cuando la instrucción imperativa entra con suficiente fuerza y coherencia, convence a la mente consciente para que baja por fin sus barreras defensivas. Deja de aferrarse a esa identidad de zona enferma. Es la aplicación más perfecta de un placebo estructurado. Madre mía. Entonces, al aceptar esa instrucción directa como una verdad incuestionable, un poco como ocurrió con el sujeto bajo hipnosis y el cubito de hielo al principio, el cerebro cambia instantáneamente el entorno químico y energético de la rodilla para que coincida con la nueva instrucción. Exacto. Cambia el flujo sanguíneo de la zona, altera la respuesta inflamatoria, modifica toda la señalización neuronal. ¡Qué barbaridad! Es la orden imperativa, rompe ese estancamiento patológico porque el sistema operativo acaba de recibir, digamos, una actualización de software obligatoria. Y el hardware fisiológico no tiene más remedio que adaptarse, sí o sí, a la nueva programación. Es alucinante, ¿eh? Ver cómo encajan de bien todas las piezas de este rompecabezas. Si hacemos una pequeña recapitulación de este mapa que hemos trazado hoy con las fuentes, creo que queda clarísimo que el método de levantar y verter el chi, el Peng Chi Wanding Fa, está a años luz de ser una simple tabla de gimnasia suave o un ejercicio de estiramientos. Desde luego que no lo es. Es un ejercicio magistral de arquitectura mental y reprogramación biológica a unos niveles espectaculares. Es una coreografía interna preciosa donde la información es la herramienta principal de trabajo. Totalmente. El Ji-Shi, nuestra conciencia, toma el mando y dicta el código. Luego el Ji-Cheng, esa sinceridad absoluta y libre de dudas, actúa como el entorno perfecto y libre de fricción para que el código se ejecute bien. Ujú. Y la instrucción imperativa es la tecla de Enter, que lanza el programa definitivo creando una nueva realidad física. No luchamos contra el tumor, no empujamos el dolor fuera. Simplemente inundamos todo el sistema de energía pura y comandos imperativos de salud hasta que el error de código que nosotros llamamos enfermedad ya no tiene espacio material en el disco duro. Es un buen resumen. Y fíjate, toda esta mecánica tan precisa nos lleva a un terreno aún más profundo que creo que es perfecto para cerrar hoy. A ver. Si observamos las influencias filosóficas que nutren gran parte de estos textos, particularmente los escritos antiguos de Zhuangzi, hay una reflexión que lo cambia absolutamente todo. Cuéntame. En el taoísmo original se habla muchísimo de la necesidad imperiosa de perder el yo, de olvidar esa frontera artificial que hemos creado y que separa quiénes somos nosotros del universo infinito que nos rodea. Perder el ego. Suena súper liberador sobre el papel, pero en la práctica tiene que dar bastante vértigo, dejar ir todo lo que se supone que te define. Da un vértigo terrible, claro, porque pasamos toda la vida construyendo esa identidad milímetro a milímetro. Pero los textos sugieren que alcanzar ese estado de no yo es el nivel máximo, la cúspide absoluta de la curación. ¡Guau! Y esto plantea una pregunta muy provocadora para que la audiencia reflexione. Gran parte de nuestro sufrimiento y de nuestras patologías crónicas se aferran desesperadamente a nuestra propia identidad. Nos construimos a través de nuestras etiquetas médicas y emocionales. ¿Es verdad? Decimos constantemente cosas como soy diabético, es que yo soy una persona muy ansiosa, o esta es mi lesión crónica de espalda. Ostras, claro. Nos apropiamos de la enfermedad. La convertimos en una parte intrínseca de nuestro yo. Exacto. Entonces, la gran pregunta que dejan estas fuentes flotando en el aire es la siguiente. Si la enfermedad necesita de tu identidad personal, de tu yo, para tener un lugar sólido donde anclarse y existir, ¿qué le ocurre a la enfermedad física cuando la mente, a través de una práctica profunda, disuelve por completo el concepto del ego? ¡Qué maravilla! Si ya no hay un yo al que aferrarse, ¿a dónde va la enfermedad? Es una idea sencillamente fascinante. Si quitas la percha de la identidad en el armario, el abrigo de la enfermedad se cae al suelo por su propio peso. Tal cual. Es un concepto inmenso, para dejarlo resonando. Así que invitamos a quienes nos han acompañado en esta exploración a reflexionar profundamente sobre sus propias narrativas internas.
Escuchen cómo se hablan a sí mismos cuando algo les duele. Exacto. ¿Qué tipo de órdenes imperativas están tecleando silenciosamente en el sistema operativo de sus mentes cada día? ¿Están compilando un código de regeneración pura? ¿O están ejecutando en bucle el virus de la tensión, el miedo y la enfermedad? Al final, la consciencia no es solo el testigo pasivo de lo que nos pasa, es el arquitecto implacable de la realidad en la que habitamos.